principios de febrero nos sorprendíamos con la construcción de un hospital en China con una capacidad para 1000 personas en tan solo 10 días. Bueno, aquí en nuestro país la situación no está mejorando en torno a la cantidad de contagios, por lo tanto las necesidades hospitalarias están subiendo día a día. Para poder responder ya han llegado 2 hospitales modulares y se espera también la llegada de otros. Bueno, ¿qué características tiene un hospital modular, un centro COVID modular? Se lo vamos a preguntar a partir de ahora a Valerio Branchi. Él es director de negocios y operaciones de Rossignoli, una empresa italiana que se ha dedicado precisamente a la construcción y a la implementación de este tipo de estructuras, y luego, a raíz de la experiencia con el coronavirus que Italia tuvo lamentablemente durante estos primeros meses, han adecuado sus procedimientos para poder diseñar espacios especialmente pensados para el COVID, y es lo que acaban de hacer con uno para nuestro país. Valerio Branchi, muchísimas gracias por este contacto con CNN Chile desde Italia, tú en Roma. ¿Cómo estás? Muchas gracias. Hola Mati, aquí en Italia bastante bien, en una etapa ya de reapertura. Y correcto, nosotros con más de 40 años de experiencia en el sector hospitalario y de la construcción, hemos experimentado duramente lo que ha significado enfrentar una epidemia y después una pandemia COVID dentro de un hospital. Italia ha sido uno de los países más contagiados en el inicio de la pandemia, y en el norte de Italia, especialmente en la región de la Lombardía. Y gracias a esto, lamentablemente digo, porque fueron las regiones con mayor casos y mayor decesos, nosotros hemos podido hoy aprender cuáles fueron los errores y cuáles fueron, digamos, las ventajas que se podían sacar de un centro COVID. Así que hoy Rossignoli, Valerio, por lo su primero, experiencia ¿en qué consiste un hospital y un centro COVID modular? Y me explicas también qué fue lo que ocurrió en el norte del país con eso. Perfecto. Hospital es lo que tienen todos los países, lo que tenemos nosotros en Italia y lo que tiene Chile hoy. Centro COVID en realidad ningún país tenía, porque el COVID no existía. Así que ha sido una realidad totalmente diferente. Los protocolos epidemiológicos, cuando hay una infección de este tipo, son estándares y son internacionales. Entonces, ¿qué ha sido? Un hospital normal con un triage, con una urgencia, llegaban un paciente, se detectaba la patología y obviamente se mandaba en terapia intensiva, en cuidado intensivo, subintensivo, etc. Pero con ese procedimiento se iba infectando el hospital y los operadores enteros. Eso fue lo que pasó principalmente en Lombardía. Un centro COVID es simplemente un hospital, tal cual, pero que tiene la función de aislamiento, de alta seguridad, con recorridos y con flujos estandarizados para evitar que el contagio se pueda derramar. Eso es el primer principio que diferencia un centro COVID desde un hospital. El centro COVID han 2 características y 2 evoluciones. La que ha llegado a Chile en el comienzo de la emergencia son hospitales de campo. Fueron hospitales de carpa, fueron hospitales en contenedores para aislar y al mismo tiempo dar asistencia en unidad de cuidado intensivo. Hoy la pandemia ha evolucionado en algo más largo, más complejo, que necesita también un centro de tecnología más avanzada, lo que significa poder contar con quirófanos, con centros de diagnóstico de imágenes y al mismo tiempo, por supuesto, con una morgue. ¿Por qué? Porque los pacientes mueren y los pacientes COVID que mueren son infectivos. Eso es el centro COVID 2.0, que nosotros llamamos Module Por Pandemic ejemplo, Care. si llega un paciente con una apendicitis o con una necesidad de una intervención quirúrgica, ¿en este centro también es posible habilitar pabellones? En el modelo que nosotros hemos desarrollado como Centro COVID 2.0, absolutamente sí. ¿Por qué? Porque la idea es, ¿verdad?, construcción rápida, en tiempos relativamente cortos, pero con una tecnología que sea de vanguardia y que cuente con toda la implementación que puede contar un hospital normal, con su quirófano, con su terapia intensiva, con su reanimación,
con todos los centros que hoy son a la base de un hospital, pero con el aislamiento y la resistencia a la difusión del virus. Eso significa entonces que pueden soportar y pueden albergar a cualquier tipo de instalación hospitalaria, y estoy pensando sobre todo también en los desechos biológicos que surgen a partir de un hospital, a la capacidad de tener conectados un número alto de ventiladores sin que se caigan los sistemas eléctricos. Todo eso es posible. Ahora, ¿cuál es la principal característica de la construcción que permite este levantamiento tan rápido y en cuánto tiempo es posible levantar una estructura con las características que nos estás contando? El concepto constructivo es prácticamente el concepto de utilizar módulos prefabricados, una carpintería bastante simple como modelo porque son estándar, modulares, como puede ser la idea para hacer un concepto simple de un contenedor. Pero no es el contenedor tal cual como nosotros lo conocemos, porque es el ensamblaje de todo ese tipo de módulos con distintos materiales internos, dependiendo de la zona que vamos a utilizar, que hacen la diferencia. Y eso da la rapidez de la construcción. Obviamente son todos centros que se están construyendo con una filosofía de duración hasta de 20 años, lo que significa que en una evolución COVID o post-COVID, son centros utilizables y reutilizables. Al mismo tiempo, una vez Por que se ejemplo, ¿un genera una centro se necesidad, puede desarmar y armar en otro lugar? exactamente, exactamente. Se puede mantener en el mismo lugar y utilizarlo durante 20 años o al mismo tiempo se puede desarmar y rearmar. Por ejemplo, si se construye en Santiago de Chile, se puede desarmar y rearmar en el norte de Chile. Y contamos con un centro COVID, con su quirófano, con su centro de terapia de cuidado intensivo y todo lo que son los elementos clave de una cosa que dijiste muy importante, del control de los flujos de entrada y salida para los desechos que tiene y que se producen dentro de un centro COVID. Ahora, dentro de lo que estamos viviendo, lamentablemente los números siguen subiendo con el nivel de contagios y eso conlleva que en los próximos días la carga hospitalaria sea aún mayor, por lo tanto la respuesta tiene que ser rápida. ¿En cuánto tiempo es posible levantar una estructura como esta? Una estructura como esta, por la complejidad que tiene y que se puede construir totalmente en el país, porque lo que hizo Rossiglioni en desarrollar un proyecto de este tipo es permitir que el proyecto sea realizable en el país sin deber esperar transporte, envío de materiales desde el extranjero, que eran lo que podían cargar tiempos extras, que es tiempo vital en el país. Estamos hablando que entre 60 a 90 días pueden contar con un centro totalmente funcional. ¿Y cuál ha sido la experiencia que ustedes tuvieron con estos centros COVID en Italia y qué está pasando con esas estructuras ahora? Porque el nivel de demanda ha decrecido, sin embargo, ¿podemos pensar que la pandemia desapareció? Bueno, no ha desaparecido. Hay que mantener, digamos, los indicadores y la vigilancia bastante alta. Pero, por supuesto, hoy Italia se encuentra con una cantidad de centros de cuidado intensivo afortunadamente vacío. Nosotros hemos enfrentado el problema de manera diferente, o sea, simplemente hemos transformado, reingenierizado quirófanos y área de hospitales existentes para transformarlo en área COVID. ¿Por qué? Porque no quedaba otra. Nosotros no fuimos uno de los primeros países a enfrentar el problema y lo enfrentamos como se podía enfrentar. Pero América Latina, que está llegando en segunda etapa respecto a los países del hemisferio norte, han tenido el tiempo y pueden hoy aprovechar de la experiencia que hemos tenido nosotros en Europa para evitar los errores cometidos y poder hoy crear Centro COVID 2.0. ¿Por qué? Porque nos hemos dado cuenta que el tiempo que se vive y que se pasa dentro de un centro COVID no son pocos días, sea para los hospitalizados que para el Valerio, personal que opera dentro del centro. así es. Valerio, y en base a la experiencia que han tenido en Italia, ¿cuánto puede descomprimir un centro así, un recinto hospitalario?
Totalmente, totalmente, porque hoy, como estamos conversando antes, un paciente que está en cuarentena, en autocontrol, en su domicilio y le da un ataque de apendicitis, ¿qué vamos a hacer? Lo vamos a enviar a un hospital normal, tratando y arriesgándonos de contaminarlo completamente. El centro COVID, que tiene su triage y su urgencia, hoy le permite de enviar inmediatamente a quirófano, de tener el contenimiento epidemiológico en su interior, hospitalizarlo y reenviarlo sano a su casa. Eso es seguramente una ventaja a 360 grados. ¿Por qué? Porque los tres principios fundamentales de eso son la convivencia, la seguridad y la resistencia a la difusión del virus. Y en términos de costos, comparado con un centro normal que pudiera resistir y recibir esa capacidad de instalaciones, ¿en qué porcentaje estamos hablando disminuiría ese costo? Ahora, si consideramos que un hospital o un centro COVID 2.0, que lo queremos desarrollar en una superficie, que podemos tener una idea, una cancha de fútbol, nos da para 62 personas hospitalizadas, unas 20 personas en ICU y unas 42 en subintensiva, contando con quirófano, centro de imágenes de alta eficiencia, morgue, reanimación, centro de triage y urgencia. Lo que significa que hoy como hoy nos da una cantidad de pacientes importante y un aislamiento respecto a la estructura ya preexistente realmente funcional. Además, es una estructura que puede ser proyectada para una duración de 20 años. Es lo que te O sea, iba a preguntar, porque antes que existiera esta pandemia, sí, antes que existiera, Valerio, antes que existiera esta pandemia, estos hospitales modulares estaban pensados para poder dar esa solución probablemente a demandas que nosotros mismos hubiéramos podido tener acá en Chile y poder levantar un hospital con características que pudiera servir a una población determinada muchísimo más rápido de lo que se necesitaría para levantar un hospital común. Esa era la experiencia que ustedes venían desarrollando en este último tiempo y en estos años, lo que permitía también pensar en posibilidades de respuesta más rápida para aquellas poblaciones que viven esperando muchísimo tiempo un hospital como necesidad para el número de personas que viven. Por lo tanto, no solamente están en esta pandemia dando una solución, sino que ya venían ofreciendo una posibilidad que también pudiera ser atractiva en tiempos normales. Absolutamente sí. Nosotros llegamos a Chile, por ejemplo, para la Feria Internacional de la Salud en el mes de agosto del año pasado, justamente para presentar el modelo de la modularidad. La modularidad era la que permitía a un país de construir de forma más rápida, de dar respuesta más rápida a las poblaciones y al mismo tiempo la inversión realizada para un hospital modular permite, en cambio de situación epidemiológica de la nación, poder modificar un hospital sin deber tirarlo para abajo. Esa es la gran ventaja, porque el panel y la estructura modular permite una modificación en el transcurso de la construcción y de las necesidades. Un centro COVID hoy es un centro COVID de alto impacto y detención del virus, pero no vamos a esperar que exista el COVID el resto de nuestra vida. Pero una pandemia, otro tipo de urgencia, otro tipo de infección, el centro se puede modificar y la inversión a un retorno impresionante. Perfecto. Valerio Branchi, muchísimas gracias por este contacto desde Roma, en Italia, tú aportándonos esta experiencia y estas novedosas formas de construir y de aplicar la ingeniería y la tecnología a una demanda que tenemos en estos momentos. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Matilde. Ha sido un placer. Siempre a disposición. Una solución entonces que podría descomprimir los servicios y dar una respuesta rápida a esta creciente demanda que estamos experimentando.